¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Pues bueno, como lo habíamos comentado antes, les, les traigo esta presentación acerca del color. Seguimos con el tema del color para cerrar el segundo parcial. Y bueno, no sé ahorita qué pasa con mi cámara, que no me deja transmitir video, pero supongo que con que esté narrando la presentación será suficiente. Les comparto que, bueno, en estas ya 4 semanas que he estado viviendo acá, he tenido una gran diferencia en mi ritmo de trabajo y de vida en general. Es un posgrado bastante intenso, pero estoy muy contento, muy motivado y muy satisfecho de todo lo que he visto. Entre los seminarios que he tenido estuvo esta clase de Escolor y Semiótica con el doctor José Luis Caivano. Él es un profesor titular del programa de investigación en color de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Entonces, me pareció súper pues pertinente compartirles este tema. Él nos compartió la presentación muy amablemente, entonces, bueno, pues por obvios motivos no les podré pasar como tal la presentación, pero pues pueden ver el video tantas veces como ustedes quieran. Entonces, para que lo tomen en cuenta. De aquí vamos a sacar algunos conceptos. O sea, el doctor Caivano especifica y explica muy bien los conceptos y pone ejemplos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes saquen de esto es más que nada el concepto y su aplicación, porque posteriormente vamos a hacer un ejercicio de aplicación a mi regreso y vamos a poder comprender mejor cómo utilizarlo. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que no se haga como tedioso. Generalmente las últimas dos presentaciones con contenido teórico pues han sido como de 30 minutos. Procuraré que se respete más o menos lo mismo, pero lo comento para que también se hagan la idea de que pues van a estar aquí poniendo atención al menos ese periodo de tiempo. Eh, no he comenzado a leer sus ensayos, ya los recibí, ya vi que todos cumplieron, lo cual los felicito. Uno que otro ahí entregó un par de minutillos tarde. No pasa nada, se los valgo, pero sí se los encargo mucho. ¿Qué más? Yo creo que, bueno, como ya estoy cerrando acá los seminarios, he tenido, como les comentaba al inicio, un cierre de ciclo muy pesado, pero me doy el tiempo para leerlos, obviamente. Yo creo que bueno, mañana jueves, digo que estoy haciendo esto en la noche de miércoles, pero como ustedes lo escuchen es este jueves. Yo voy a usar mi tarde noche de jueves para leer sus ensayos y viernes para el fin de semana mandárselos a la maestra Natalie. Yo voy a revisar la parte pues, más como de contenido de fondo, es decir, el- la teoría, pues los conceptos bien empleados, el contenido, pues. Y la maestra Natalie me va a hacer el favor de ayudarme a revisar la forma. Ella es experta en cuestiones de estilo, de redacción, de referencias bibliográficas, entonces ella será quien someta su ensayo la herramienta de corrección de Safe Assign para que ahí nos diga si hay algún porcentaje de plagio, alguien que no haya citado bien por ahí una referencia, alguien que se le haya hecho fácil copiar y pegar. Estoy seguro que no será el caso, espero realmente que no pase, que todo haya sido pues, el aporte de su misma pues, reflexión, ¿verdad? Pero bueno, para no postergar más esto, les pongo incluso ahí el contacto del doctor Caivano. Sí, sería buenísimo si en algún futuro no muy lejano, a alguno de ustedes les interesara el tema del color. Pues bueno, el doctor Caivano es todo un referente en esta área. Tiene varios artículos, tiene varias publicaciones. Si ustedes buscan algo referente a psicología del color, teoría del color, semiótica, cecilla, que va a ser un concepto que ahorita vamos a ver, en Google les va a salir el doctor Caivano y la doctora Mabel López, que es otra de las doctoras con las que él trabaja y también fue una de mis maestras. Entonces está padrísimo porque muchísimos, si no es que todos los profesores que he tenido tienen libros publicados
y pues eso habla también de la calidad del mismo posgrado, ¿no? Pero bueno, empecemos con el tema entonces. Vamos a empezar con algunas nociones básicas de la semiótica y los signos. Ya ustedes vieron elementos semánticos, vimos algo de Gestalt y bueno, vamos a ver algo de semiótica y signos, ¿no? Aquí nos hace una referencia a Peirce, que es un filósofo que habla acerca de los signos y nos habla de la concepción triádica del signo. O sea, un signo tiene estas tres etapas, ¿no? Como representamen, como objeto y como interpretante. Entonces, el representamen se refiere al signo que sustituye algo, o sea, que le da un significado a este algo. El objeto como tal, lo representado, el objeto sustituido ya, y el interpretante, que es el conocimiento producido. Una vez que tú interpretas algo, pues ya generaste un conocimiento a partir de eso, ¿no? Y otro autor, Morris, abarca tres dimensiones de la semiosis, como son la sintáctica, la semántica y la pragmática. Entonces aquí nos dice que la sintáctica, la sintaxis, nosotros ya vimos que los elementos sintácticos, por ejemplo, se refieren al orden, ¿no? Al orden que le da el significado. Entonces, aquí lo definen más como, sí, un orden, pero más como relaciones entre signos, o sea, entre sí mismos, ¿no? Nos ponen a la semántica como las relaciones de los signos con los objetos que pueden denotar. Es decir, hay muchos símbolos o signos convencionales de nuestra cultura popular, por así decirlo. Es como cuando, no sé, por poner un ejemplo, las luces del semáforo, ¿no? Una cuestión semántica de las luces del semáforo sería qué significan esos colores en ese contexto determinado. Me acuerdo que al inicio del semestre que les encargué lo del objeto mal diseñado, no recuerdo si fue Alexa o si fue Paulina o alguna de ustedes, chicas, quien llevó un juguete que se arma, un juguete como un rompecabezas tridimensional con unas instrucciones en blanco y negro. Aquí, por ejemplo, es un buen referente de la dimensión semántica de los signos, ¿no? Y del color. Cómo estas relaciones entre signos con los objetos que pueden denotar se ve afectada si no tiene el color, si no tiene la referencia o el lenguaje que le damos con esa infografía, por así decirlo, ¿no? Si nosotros viéramos las luces del semáforo en otro color, probablemente no le asignaríamos el significado que debe representar. O si en otro contexto vemos esa triada de colores que son el rojo, el amarillo y el verde, probablemente le demos otra connotación completamente distinta, ¿no? Y por último, la pragmática, que son las relaciones de los signos con sus intérpretes o usuarios. Una cosa es que por el contexto sepamos qué significa, pero otra, la cuestión pragmática sería la relación de estos signos con sus intérpretes o los usuarios. Lo que decía, ¿no? A lo mejor, no sé si aplique con el ejemplo del semáforo, pero si hay un código de colores que signifique algo en la cultura mexicana, puede que un extranjero venga y interprete de manera distinta esos colores, ¿no? Hace poco que estábamos en un seminario de ahí del doctorado, veíamos que un compañero está haciendo su investigación acerca de la heráldica en los escudos de las banderas, ¿no? Bueno, las banderas que tienen escudo. Y veíamos que en la mayoría de los países latinoamericanos, las banderas que incluyen el color rojo significa la sangre derramada en las batallas, ¿no? Incluso en la bandera de México. Pero creo que México es de las únicas que incorpora el color verde, ¿no? Cuando me preguntaban a mí, ¿tú sabes qué representa el color verde? Y yo digo, pues según yo representa como la esperanza, ¿no? La esperanza de, pues no sé, como del pueblo de México, etcétera. Realmente no sé mucho acerca de ese significado, pero sí era como de dominio público el hecho de que era la esperanza, ¿no? Y me decían que es bien chistoso cómo los demás países contemplan el rojo, el azul y el amarillo como por una cuestión relacionada con Simón Bolívar, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, como esta cuestión independentista, ¿no? Que comparten algunos países como Ecuador, como Colombia, como... Eh, caray, se me fue. Es Colombia, Ecuador y falta otro. No me acuerdo cuál otro tiene la misma. Venezuela. Venezuela también tiene
Tienen los mismos colores en la misma proporción, pero lo que cambia son las estrellas, el escudo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí habría una cuestión importante de pragmática, ¿no? ¿Qué tal que a lo mejor haya color verde o haya color rojo en otra bandera, pero que depende del contexto signifique algo completamente distinto? Pero bueno, esas son como algunas de las dimensiones que abarca el signo. Y aquí lo vemos como esta triada, ¿no? Signo representamen, el interpretante, el objeto. Vemos cómo la relación que hay entre el objeto y el signo, pues es una representación. Tú interpretas el signo a través de la representación, ¿no? Un ejemplo sería este icono, ¿no? El icono es algo que definimos como algo similar a un objeto. Hablábamos del icono de Apple, por ejemplo, de cómo algo ya no hace falta explicarlo, basta con la simple silueta, el simple uso de esa imagen y se vuelve un icono porque es algo que no requiere mayor explicación más que verlo, ya sea por su popularidad, por su uso, por su contexto, es simplemente, vamos, se le atribuyen de manera implícita muchos significados. El índice eh, es aquello que señala al objeto, se conecta físicamente con el objeto, lo describe. El icono es algo similar, el índice es lo que describe el objeto y el símbolo representa el objeto por medio de códigos o convenciones. Vemos aquí las clases de signos en la dimensión semántica y lo define como, bueno, nos lo explican según la relación de los signos con los objetos que pueden denotar. Entonces nos dice aquí que los iconos, como ya vimos hace un momento, generan relaciones de similitud a nivel semántico. Los índices generan relaciones de contigüidad física, ¿no? Como veíamos en el ejemplo anterior, veíamos la silueta de la vaquita y decíamos, ah, pues eso es una vaca, ¿no? El índice no hace falta ser como tan explícito. Si vemos un pedazo de carne, un corte de algún tipo de carne, etcétera, lo relacionamos con ese concepto. Ah, claro, pues es un corte de una vaca o de una res, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo relacionamos con algo más físico, con algo tangible. Y por último, los símbolos son relaciones de convencionalidad, es decir, también cambian de acuerdo al contexto en donde se le esté poniendo de ejemplo, ¿no? A su vez, el índice se divide en tres, en señal, indicio y síntoma. Esto es bien importante porque ahorita vamos a ver algunos ejemplos de signos en la dimensión semántica a nivel de índice. Una señal. La señal nos anticipa que va a pasar algo, ¿no? El signo es anterior al objeto. Es como cuando vemos un anuncio en la carretera de que hay topes más adelante. Esa señal nos está advirtiendo de un objeto. Entonces es anterior al objeto. El indicio es el signo posterior al objeto. Cuando ustedes, no sé, cuando se quema algo, cuando se enciende una vela y queda la cera derretida, queda un indicio. Entonces es posterior al hecho, a lo sucedido. Y el síntoma es el signo simultáneo al objeto. El síntoma es lo que está pasando al mismo tiempo que el objeto o el fenómeno. Entonces, una vez entendiendo eso, vemos aquí como los índices en relación con sus objetos mediante una continuidad temporal, pues pudieran ser los semáforos, ¿no? Señales que aparecen antes que su objeto. Los indicios son posteriores al objeto. Aquí está medio cruel el ejemplo, pero pues son rastros que quedan después de un fenómeno y síntomas, ¿no? Simultáneos con su objeto. Aquí vemos a una señorita sonrojándose, que son síntomas simultáneos, ¿no? Que están sucediendo al mismo tiempo que está teniendo una experiencia, alguna sensación, etcétera. Vamos entonces directo al color. El color, bueno, el doctor Gaibano lo define como una sensación visual, como un signo visual. Dice entonces que el color no es una propiedad de la materia, ni de la radiación luminosa. Entonces, dependiendo del autor que veamos, como supongo que lo habrán visto en su trabajo, ya una vez que los lea podré revisarlo con más profundidad, pero se acuerdan que según Eva Heller y según este otro autor que no me acuerdo el nombre, pero el que define el color como una longitud de onda,
Decía que pues el color se comportaba como una onda o como una cuestión química, ¿no? Como una mezcla química. Y bueno, pues este autor dice que no, que el color no es una propiedad de la materia ni de la radiación luminosa, es más una imagen, un signo, producido en la mente de un organismo, equipado con un sistema sensorial, como lo es la visión, se acerca un poquito al tema de la longitud de onda, pero este sistema sensorial reacciona a cierta parte de esta radiación. Es decir, sí existe una radiación, pero lo concibe más como una imagen, ¿no? Entonces aquí vemos cómo esta imagen o signo es la reproducción que hace el sistema visual, es decir, nuestros ojos, nuestro cerebro, el sistema nervioso, nuestra información acumulada, nuestras experiencias, y todo eso es interpretado. Entonces, la radiación que proviene de fuentes luminosas o de objetos reflejan o transmiten esa radiación. Ahí vemos un ejemplo similar a lo que veíamos en la otra presentación. Vemos cómo tiene ciertas longitudes de onda y depende de qué tan, no sé, de la frecuencia de esa longitud de onda, se pueden percibir unos u otros colores. Entonces, reflejan o transmiten la radiación que perciben. Y vemos cómo este tipo de reproducción o representación es la función más primaria que cumple el color. Dice aquí que aquella por la cual el color, que tanto sensación, imagen o signo, funciona como un sustituto de la radiación física. Es decir, nuestra mente, nuestro sistema nervioso se encarga de transformar esa radiación física en una imagen o un signo. Pues ya no habla más, ya no habla tanto de lo que es, sino de cómo lo interpretamos, ¿no? Y nos dice que efectivamente esa información proporciona al cerebro datos útiles acerca del mundo externo, nos permite identificar información que nos es útil, ¿no? Es como cuando, no sé, un ejemplo muy básico en las caricaturas o en las películas, cuando se pierden en un bosque o en una isla o algo así, ¿no? Y entonces empiezan a dividirse las tareas y a la persona que se encarga de recolectar la comida, pues no falta que tenga ese dilema de comer las bayas rojas o azules, ¿no? Entonces, esos son como códigos de este color a nivel de índice y a nivel pragmático, de que la experiencia o esa experiencia vivida o esa experiencia adquirida te va a hacer saber si las rojas son las buenas y las azules son las venenosas o viceversa, ¿no? Pero ya hay un código, tendrías que experimentarlo, tendrías que tener una información previa o una advertencia para saber cuál de las dos escoger, ¿no? Pero ese es el tipo de información que se le proporciona al cerebro acerca del mundo externo en relación con el color. Entonces vemos aquí cómo en este contexto el color funciona principalmente como un signo indicial, ¿no? Ya vimos que índice significa que le da una explicación, ¿no? Ya que es evidente que entre el fenómeno físico y la radiación, pues, y la imagen entre el fenómeno físico, que es la radiación, y la imagen, no hay similitud u homología alguna, ni tampoco hay como una especie de codificación, sino que hay una conexión física, lo que les decía, construida durante millones de años a lo largo del proceso evolutivo de los sistemas de visión. Es decir, ya hay como una tendencia natural de identificar o de relacionar emociones, estados de ánimo, no sé, cuestiones de supervivencia con el color, ¿no? Es como, no sé, de detalles tan simples como pues, cuando una persona no puede respirar y se empieza a poner morado, o sea, el mismo color te está indicando que esa persona tiene obstruidas sus vías respiratorias y que tienes que pues tomar alguna acción al respecto, ¿no? Cuando, cuando alguna comida empieza a desarrollar hongos o moho y empieza a tener una coloración verde, pues ya este proceso de evolución a través del tiempo y el conocimiento que se pasa de generación en generación te da información para que tú infieras que ese color pues, no es normal en los alimentos, al menos digamos como en ese tipo, en ese contexto, ¿no? Y bueno, eh, dice aquí que en el sistema visual humano, esta conexión es la responsable de reaccionar a una radiación de alrededor 680 nanómetros de longitud de onda. Eso es específico, no es una regla general,
Eso es más bien porque a esa distancia y con esa longitud de onda se genera la sensación de color rojo. Lo vemos, de hecho, en el ejemplo anterior. Vean cómo aquí el color rojo tiene como esta longitud de 665, pero bueno, acá dice que exactamente son 680 nanómetros. Y ese color rojizo se destaca en un ambiente donde usualmente predominan el verde y el azul. Es decir, por acá vemos esta foto en un contexto más general, con la toma más abierta, y vemos cómo el color rojo resalta del resto del paisaje, donde predominan verdes y azules, debido a que vibra o irradia en una diferente frecuencia, con una diferente longitud de onda. Y así es como lo podemos percibir, ¿no? Es como el ejemplo de las bayas que les decía, ¿no? Yo realmente no sé mucho de botánica, no sé muy bien cómo qué fruta es esta, pero podríamos inferir por el color si son eh, buenas, son comestibles, etcétera. No digo, hay más información, la textura, el tipo de planta, dónde está creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este concepto es bien interesante. La cesía es también una sensación visual. ¿Qué significa cesía? Bueno, ahorita les explico. Es un poco, no lo definen como tal, así de que la cesía es la percepción de bla, 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 no. Pero al final se los explico. Lo que podemos ver aquí es más bien como qué características tiene, cómo la reconocemos. La cesía dice aquí que es a partir de diferentes distribuciones espaciales de la radiación luminosa que incide sobre los objetos, la radiación que además de ser absorbida puede ser reflejada o transmitida ya sea regularmente o difusamente. En español es esto. Fíjense cómo aquí esta superficie hace una reflexión regular. ¿Qué tipo de superficie que ustedes conocen hace una reflexión regular? ¿Qué hace? Esto puede ser un espejo, ¿cierto? Está reflejando tal cual la radiación. La reflexión difusa sería, ok, esta superficie no permite que pase la luz para acá, pero la distribuye en toda la superficie. La transmisión regular permite que pase completamente, o sea, sería algo completamente translúcido, o más bien transparente, como el vidrio, o la transmisión difusa. Eso sería algo translúcido, deja pasar la luz, pero no de manera tan clara como en un vidrio. Es decir, tú te podrías poner acá atrás y te verías borroso o borrosa. Deja pasar la luz, pero después de que pasa esa pequeña cantidad de luz, la difumina en toda la superficie por la parte contraria, ¿no? Ejemplos de esto. Lo que les decía, espejeado, que sería transparencia. No, eso sería como el reflejo, sería esto, lo de la reflexión regular, reflexión difusa, reflexión regular, transmisión regular y transmisión difusa. Esto es la cesía, la cantidad o la forma en la que se distribuye o en la que una superficie, o ya sea que permita o impide el paso de la luz, ya sea que la refleje o que la distribuya en su superficie, por poner una definición, ¿no? Vamos a repasarlo nada más. La reflexión regular sería como un espejo. La luz refleja, no deja pasar nada. Entonces, de modo que esta textura que vemos aquí, pues es el reflejo de esta textura que está acá, ¿no? La reflexión difusa es de que no permite el paso de la luz, es un objeto opaco completamente. Y la luz se distribuye, ¿no? No podemos ver a través de esa superficie mate, que es como usualmente se le conoce a esta reflexión difusa, ¿no? Un objeto opaco que no permite el paso de la luz. Lo transparente sería la transmisión regular, que permite el paso de la luz tal cual y nos permite, esta textura es precisamente la que está abajo de esto, es como un vidrio. Y lo translúcido, que es la transmisión difusa, permite solo un poco de luz, sí, se puede ver la luz, pero si se fijan no alcanzamos a percibir la textura que hay debajo de esto, pero sabemos que hay luz de ahí atrás. Es como el tipo de vidrios que usan para, no sé, para baños, para cuestiones donde se requiera como una especie de privacidad, ¿no? Y que se requiere iluminación. Entonces pues, se podría usar este elemento porque permite el paso de la luz,
pero genera como esta privacidad en ese ambiente controlado. Nos dice aquí que estas sensaciones de cesía también brindan información útil, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de reflexión regular y reflexión difusa en un paisaje natural, ¿no? En un ambiente de la naturaleza. Aquí vemos cómo la imagen nublada o turbia es esta, la del vaso que tiene ahí como jugo, y la imagen transparente o clara. Esta imagen es una transmisión difusa porque aquí vemos como en este diagrama permite el paso de la luz, o sea, sí hay una transferencia de luz, de radiación, pero las partículas, la densidad del agua, los componentes que tienen, pues no permiten que sea igual translúcido que esto, ¿no? Esto es transparente más bien y esto es translúcido. Translúcido, pues es el paso de la luz nada más, pero no nos permite tener visibilidad y este sí. Claro, este vaso ya con el agua que tiene, pues ya tiene propiedades ópticas y de deformación visual que, bueno, no vienen al caso, pero sí cambian, ¿no? Este es otro ejemplo. Vemos cómo cada una de estas escalas va teniendo cada vez menos transparencia al grado de que es pues una superficie completamente transparente a una completamente opaca, pasando por diferentes niveles de translucidez. Dice aquí que en relación con la función semántica, la cecía, al igual que el color, es una representación visual. Es un signo visual capaz de indicar ciertas propiedades físicas de los materiales, entre otros aspectos. La cuestión más obvia e inmediata es, por el hecho de que las sensaciones de cecía son inducidas por propiedades físicas, que la cecía funciona como signo de esas propiedades. Tú le puedes atribuir que este elemento se vea, no sé, más limpio, más cristalino, más aséptico, más higiénico, más, no sé, más frágil. Este a lo mejor puede tener una connotación como de, no sé, como algo turbio, como algo sucio, como algo que no es la primera vez que se usa. No sé, ustedes ayúdenme ahí a definir. Pueden comentar en la entrada del video. Y vemos este elemento, ¿no? Que incluso al final ya el vaso, como es una especie como de vaso de leche, vemos como incluso visualmente es más pesado, se ve como mucho más pregnante, llama la atención mucho más que el resto de los elementos, pues por el peso visual, ¿no? Aquí hay una cuestión como de equilibrio que tienen tendencia hacia este punto de la imagen, pues por la cantidad de elementos o el peso, el contraste que tiene. Vemos, por ejemplo, otro dato importante, es otro ejemplo, una hoja de papel mate nos indica un objeto que debido a su conformación física puede reflejar la luz en todas direcciones. Esto es lo que yo vi el otro día. Habrá como tonos de color blanco. Suena como absurdo, pero quizás no tonos precisamente, pero vamos, nuestra mente, digamos, recibe o identifica diferentes texturas que si bien todos son blancas, todas son diferentes. Este tiene una cuestión como mate, más parecido a lo de una hoja bond. Que como tal le llaman mate, podría ser la textura de un papel un poco más brilloso, un poco más reforzado, probablemente una opalina o un cuché, una cartulina podría ser, ¿no? Se identifica, no sé, si se ve como una hoja de máquina, esa es una cartulina. Podría ser, no sé, un papel, como hay un papel que se llama lustrolito, que es como con un poco de barniz, y el brillo UV, que ya podría ser un papel fotográfico o algo mucho más profesional, ¿no? Y aquí nos explican ese fenómeno, mientras que si vemos un papel brillante o satinado, sabemos que hay algo diferente en la terminación de su superficie, es decir, tiene un acabado, un barniz o algo así, porque hace que la luz se refleje de manera más direccional. En este vemos que evidentemente hay una iluminación distribuida, tiene cierto grado de luz, pero en ninguno de los dos anteriores, ni en el que no tiene recubrimiento, ni en el mate, hay una capacidad de refracción, como en los últimos dos. Entonces, otro ejemplo de cecilla. Este es otro. Podemos detectar rayones sobre una superficie pulida porque se lo ve con una apariencia mate, ¿no? En comparación con la apariencia brillosa de la superficie pulida circundante. Es decir, como un objeto que ya
tenga una superficie brillante como este tubo de aluminio o de acero inoxidable o no sé, puede ser cualquier otro material pulido, se ve afectado si lo sometemos a un grado de dureza mucho más alto al que ya tenía este. Es como cuando tú, no sé si les ha pasado, si han trabajado con madera, les recomiendo muchísimo que en algún momento se acerquen a algún carpintero o hagan algo, así sea una lámpara o un juguete de madera. Es una experiencia padre porque aprendes muchas cosas de la madera y del trabajo manual. Cuando tú cortas un pedazo de madera, lo lijas, no sé si se han fijado que hay diferentes grados de lija, ¿no? Mientras más alto sea el número de la lija, es más fina. Entonces, para poder, no sé, tumbarle las astillas a un pedazo de madera, usarías una lija de lona del número 30, ¿no? Una cosa por el estilo. Es una lija de lona que te cubre las manos, es de lona porque te protege más las manos, de uso rudo, tiene un grano pues más poroso, y poco a poco le irías bajando, perdón, irías subiendo el número de la lija para irle dando un acabado más fino. Ya cuando tengas la silla hecha, ya súper bonita y todo, le pasarías una lija, no sé, una lija 300 para nada más quitarle poquito las astillas, darle forma, limpiarlo. Y luego posteriormente una 600 para ya dejarla con un acabado satinado, suavecito. Y por último una 1000 para ya empezarle como a que quede con una textura súper así como de seda, ¿no? Es como cuando en la película del Karate Kid el, el señor Miyagi pone a lijar el piso a Daniel, ¿no? Entonces lo pone a lijar con unos discos para que le quite las astillas. Y pues es eso, ¿no? O sea, la madera, si bien no tenía como un grado así súper fuerte de dureza y con clavos y demás, pero era necesario lijarlo para que tuviera una sensación más suave. Entonces, cuando tú tienes una superficie muy suavecita, imagínense que ya tienen ese piso completamente lijado y súper bonito, y te regresas a la lija de lona de grano número 30 y le pasas la lija, te va a hacer unas rayas súper feas, porque esa lija es ya mucho más dura del grado de suavidad que tiene ya la madera en la superficie, ¿no? Aquí pasó lo mismo. Si yo agarro una fibra Scotch-Brite o para lavar los trastes y de repente le paso esa fibra a este tubo de aluminio o de acero, pues obviamente, como ya tiene una superficie muy lisita, pues lo voy a rayar, ¿no? También pasaría es como cuando, no sé si les pasó, a mí me pasó algo así una vez. Mi mamá tenía como una sartén de teflón y me tocó a mí lavar los trastes y en aquel momento había una de esas fibras para lavar las ollas, pero era de alambre. Entonces, pues yo con la intención de acabar de lavar los trastes, agarré esa fibra, le tallé a la, a la sartén de este teflón, sin darme cuenta que lo que estaba yo haciendo era tumbarle todo el teflón a la sartén y pues dejarla ya inservible, ¿no? Digo, servía como tal, sí, pero ya no con con la misma practicidad que implica usar uno de teflón. O sea, ya a los de teflón tú les puedes dejar un huevo cociéndose y no se pega, ¿no? Después de eso, pues ya no servía así, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos que trato de poner como para aterrizar un poquito el concepto y que se pueda comprender un poquito mejor. Entonces me dice aquí que la apariencia mata es producida por la percepción de la reflexión difusa, es decir, ya cuando la reflexión no pasa a esa superficie, nos empieza a generar una cuestión como opaca, ¿no? Un cuerpo opaco. Bueno, aquí se le fue al doctor una explicación en inglés. Pero no es importante. Nos vamos a enfocar directamente al iconos e índices y símbolos. Dice aquí que además de la función inicial, acuérdense que el índice es lo que nos dice el significado, el color y la cesilla puede tener valores simbólicos e icónicos. Símbolo e icono. Pueden representar sentimientos, estados de ánimo o producirse asociación con otros conceptos. En otras palabras, adoptar diferentes significados. Símbolos. Entonces dice aquí que la semántica del color funciona mediante códigos establecidos, adquiridos o aprendidos, y cuando el color funciona como símbolo. Ese es un ejemplo de cómo el color
funciona como símbolo. La semántica del color, que es la asociación simbólica entre los usos codificados de este color. Aplica para cables, para tuberías. Aquí vemos cómo este es un sistema de seguridad para la identificación de cañerías y su contenido es una norma internacional. Las amarillas sirven para combustibles líquidos, las marrones para pasillo, las naranjas para vapor de agua, el verde claro con naranja es agua caliente, el azulejo aire comprimido, el rojo o vermellón es agua para incendio, el verde claro es agua fría, el gris son productos terminados o procesos inofensivos, el gris con naranja son productos peligrosos y el negro es electricidad. Entonces se fijan ustedes si se han sido curiosos, y de todos modos si no lo han sido, pues nunca es tarde, pues indaguen un poco acerca de esto, ¿no? Vean qué tan, no sé si la norma de acá de Argentina, digo, nosotros nos comentó que una norma internacional debe de aplicarse igual en todos los países, salvo que tengan una norma muy específica, pero a mí me hace sentido. O sea, yo he podido ver, por ejemplo, de la que más me acuerdo ahorita es de la tubería en color rojo. Si se fijan en centros comerciales, en la vía pública, en plazas, etcétera, pues todas las tuberías que dan hacia la calle, están identificadas con un color rojo, aquellas que sirven para la toma de agua que usarían los bomberos en caso de un incendio, ¿no? Entonces ahí hay como un uso y un significado ya más allá del mismo contexto, ya es como un código que es un icono. O sea, no necesita mayor explicación. Tú ves una tubería roja y sabes que lleva agua y sabes que es para los bomberos, ¿no? Aquí vemos otra asociación simbólica de señales convencionales entre colores y señales de seguridad. Vemos como la señal es como la forma, puede ser este elemento de negación, triángulos, cuadrados, círculos, sus colores, rojo, amarillo, verde, azul. Y el significado, ¿no? La prohibición, el amarillo con el triángulo de precaución, el posible peligro, el verde en ese tipo de cuadro. El cuadrado es una figura más pesada, más estable, ¿no? Y vemos que el significado que le dan es condiciones seguras. Y como el azul en esta forma de círculo le dan un significado de obligación. Cuando yo estaba viendo esto no lo asocié con eso. Dije, ¿por qué obligación? No he visto eso, no recuerdo. Pero, sí, si se ponen a pensar, ahorita van a ver un ejemplo en donde seguro hemos visto el azul relacionado con una cuestión de obligación. Fíjense, esquina inferior derecha, la gran parte de las infografías o elementos que nos dan como esta señalética que nos ayuda como a comprender cuáles son los requisitos necesarios para trabajar en un espacio determinado como un laboratorio o un taller, o por ejemplo las indicaciones de qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de terremoto, de terremoto, de incendio, perdón, aquellas que te dicen que uses algo, que uses un casco, una máscara, anteojos, guantes, lo que sea, generalmente vienen en color azul y están encerradas en un círculo. Y bueno, los demás ejemplos son obvios. Pero a esto le llamamos asociación simbólica. El mismo símbolo representa esta idea y ya tiene como todo un contexto detrás. Tanto la forma del triángulo como el color amarillo ya te da una advertencia de peligro. El círculo con el color rojo y la diagonal en medio es un símbolo de prohibición. El cuadrado con el color verde y el contraste en color blanco te da una connotación de información y de seguridad. Y así. Entonces se me hizo bastante interesante cómo estos elementos que tienen forma, que tienen color, que tienen un significado, los vemos como parte de nuestra vida cotidiana y ni siquiera reparamos en analizar por qué. ¿Por qué tienen esa forma? ¿Por qué tienen esos colores? Y es porque estamos acostumbrados a hacerlo. Ya forman parte de nuestra información que se ha ido formando con el paso del tiempo. Aquí vemos otro ejemplo del color azul en semántica del color, ¿no? La asociación simbólica, uso codificado del color.
este azul como símbolo, como color codificado para la túnica de la Virgen. Yo creo que en muchísimas pinturas y en muchísimas representaciones de arte sacro se representa a la Virgen con esa túnica azul. Íconos. Dice aquí que la semántica del color puede también funcionar por medio de relaciones de similaridad o parecido con los objetos representados. Y es cuando el color se comporta como ícono. ¿A qué se refiere exactamente? A ver, en español. Pues la asociación icónica tiene relaciones de similaridad, es decir, cuando los colores claros son relacionados convencionalmente con objetos livianos y los colores oscuros se relacionan con objetos pesados. Esto lo veíamos también un poquito en las combinaciones de colores que usaba Eva Heller. Si alguien estuvo checando ese libro, podrá ver algunas de estas. También cuando los colores cálidos, esto segurísimo lo tratamos en la clase anterior, relacionado con las sensaciones de calor, y los colores fríos se relacionan pues, con esta cuestión como de bajas temperaturas, ¿no? Colores fríos como el blanco, como el azul, como toda la escala de grises, pero combinados. Esto también es bien interesante. Ya lo había hecho con un grupo, pero no recuerdo si fueron ustedes. No sé si fue con ustedes o con los chicos de dibujo, pero esta asociación icónica, las relaciones sinestésicas. La sinestesia quiere decir que una figura o un fenómeno te hace sentir, o te hace percibir cuestiones diferentes sin que tú lo pienses, sin que tú lo razones, pues. Es como cuando, no sé, déjenme poner un ejemplo muy, muy sencillo. Hay personas que conozco que me han dicho, híjole, es como cuando dice, eh, cuando hace mucho calor y alguien trae una chamarra puesta, te dicen, oye, con el simple hecho de verte me diste calor. O viceversa. Cuando hace mucho frío y no traen chamarra, te dicen, con verte medio frío. Es decir, cuando tú ves o percibes o te das cuenta de una acción o de un fenómeno determinado, te produce una sensación ajena a ti. O sea, tú no sabes por qué, pero si ves una persona sin chamarra en un día de frío, tú sientes frío, pero no tiene nada que ver. Tú estás en un espacio controlado, con el clima y con la temperatura estable, pero te hace sentir algo, ¿no? O es como cuando ves comer a alguien en una paleta de hielo a mordidas y con el simple hecho de verlo te dolieron los dientes. O sea, sí me explico. Pasa ahorita algo parecido con esta pseudosinestesia. Si yo les pido a ustedes que nombren a estas dos figuras, Kiki y Buba, ¿cuál sería Kiki y cuál sería Buba? Entonces, si las analizamos, pues las dos tienen la misma proporción, las dos tienen formas, digamos, de la relación es como una mancha, como un elemento que se distribuye en diferentes direcciones, pero uno tiene elementos muy geometrizados, muy angulosos, muy agresivo, y el otro tiene elementos muy suaves, se ve como algo más tranquilo, más calmado. Entonces, ¿cómo la relación sinestésica aquí afecta? Quizás, y solo quizás, ya algunos de ustedes le pusieron nombre a cada uno y pueden coincidir con esto, ¿no? Que más del 95% de la gente llaman a Kiki a la figura naranja de formas agudas y Buba a la figura púrpura redondeada. ¿Por qué? Pues porque Buba se nos hace como una cuestión más bonachona, más apacible. Y Kiki le atribuimos este significado como más agresivo, como más dinámico. Y es eso, ¿no? Como tanto la forma como el color nos ayuda como a relacionar ese tipo de sensaciones. Dice aquí, bueno, concentrémonos ahora en los usos indiciales del color y la cecilla, en los índices en la cultura humana. Dice aquí, el color como índice, como identificación, como visibilidad, como significado. Aquí vemos las dos imágenes que son idénticas, una de la otra, simplemente que una tiene color y otra no. ¿Cuál tiene mayor valor indicial? ¿En cuál se pueden identificar más elementos y en cuál
hay más o menos visibilidad. Aquí vemos, por ejemplo, una, una selección de un elemento que, si bien en la imagen de la parte superior es muy fácil de identificar, es lo que hablábamos al principio de que ese color justo vibra en cierta longitud de onda a 680 nanómetros y se diferencia del resto de la composición que está en la que predominan verdes y azules. Bueno, aquí más que nada verde. Y como si le quitamos el color, se pierde completamente ese contraste y no se pueden apreciar los elementos como, pues como debe ser, ¿no? Me remonto otra vez al ejemplo de el objeto que llevó Alexa. No me acuerdo si fue Alexa, perdón, si no me acuerdo si no fue ella. Pero alguno de ustedes llevó este juguete con las instrucciones en blanco y negro y me decía, pues esto está súper mal diseñado porque la intención de este juguete es armarlo por selección de color, o sea, por el índice de color que tiene, y resulta que las instrucciones están en blanco y negro. ¿Cómo voy a saber? A pesar de que tiene como cierta escala de grises y podrías inferir cuál es cuál, pues no es lo mismo. Entonces ahí hay un error muy, muy grande de diseño únicamente por no contemplar la cuestión del color. Aquí hay otro, por ejemplo, color como índice de identificación y visibilidad. Si le hiciéramos un zoom a una imagen, acuérdense que veíamos a la diferencia entre vector e imagen digital. Pues la imagen digital se compone de píxeles, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en la imagen de la derecha vemos claramente cuáles son los píxeles que van cambiando de tono, que van cambiando de color y que integran una forma nueva, y cómo en la imagen de la izquierda es la misma composición, son los mismos elementos, pero como todo nos lo transforman a escalas de grises y se pierde por completo el significado de ese elemento. Incluso, además de que se pierde la letra H o ese elemento que parece una letra H, nos pudiera generar incluso otra especie de significado. Aquí vemos cómo hay una diferencia clarísima. Me da mucha risa porque incluso en el círculo cromático, estos colores son opuestos. El verde es el opuesto del rojo, el amarillo es el opuesto del morado, el azul es el opuesto del naranja, etcétera. Y aquí vean cómo en la escala de grises nos lo ponen como el mismo color, o sea, se pierde muchísima información, todo por no tener esa, esa consideración con el color. Otro ejemplo, muy clásico, color como índice de identificación y visibilidad. En el fútbol, por ejemplo, en los uniformes. Si se fijan, el uniforme, a mí no me gusta tanto la cuestión del uniforme como a nivel institucional. Se me figura que es como, pues esto, como una cuestión más militarizada de homologación, de una cuestión como de opresión y de control. Pero eso depende del contexto y cuando los uniformes son feos, cuando son impuestos. Pero en cambio, también es una cuestión como de orgullo, como de, hay un término para esto, como de apropiación, como de identidad. Eso. O sea, que tú generes apropiación, que tú te identifiques con algo. Eso también te hace un uniforme, ¿no? En el caso del fútbol, tú no lo ves como de, me tengo que poner la playera del fútbol porque pues le voy a mi equipo. O soy de tal ciudad y me tengo que poner la playera de eso. No, lo portas con orgullo porque hay elementos que te identifican, tú le das un significado, quieres visibilidad y quieres identificarte con eso que te representa, ¿no? Ya sea que el equipo sea malo o sea bueno, los ideales, no sé, la tradición, todos esos son elementos que tú le atribuyes al color y a los elementos que le dan significado a ese uniforme. También lo vemos como índice o síntoma de emociones, como la ansiedad, el miedo, expresada por un rostro pálido, o el enojo y la furia expresada por un rostro rojizo, como los colores en las personas y en diferentes contextos te pueden denotar ciertos síntomas, ¿no? Eso se me hace muy chistoso también porque a mucha gente le da asco, pero sí es una lengua con infección de candidiasis oral, aparte que lo estoy familiarizado con eso por mi papá que es dentista, y una lengua saludable, ¿no? Entonces, como el color también te permite tener como una referencia de un estado saludable y un estado pues con alguna enfermedad, hablando como de la comida también, ¿no?
Y hablábamos de la sinestesia. Si existe algún mecanismo neurofisiológico que conecte los canales sensoriales en el caso de la gente que tiene experiencias sinestésicas genuinas, entonces deberíamos estudiar este fenómeno dentro de la esfera de la indicialidad, o sea, aquello que le da significado. A diferencia de las asociaciones pseudo-sinestésicas que caerían en la esfera de la iconicidad, la sinestesia genuina surge como una respuesta física, automática y compulsiva a un estímulo, un efecto producido por una causa. Entonces, consiste en relaciones indiciales. De manera inconsciente le atribuimos un significado a ciertas percepciones de la realidad, ¿no? Y eso nos hace generar un mecanismo neurofisiológico que nos hace experimentar una sensación completamente ajena a nosotros, ¿no? Lo que les explicaba hace rato. Tú ves a una persona hacer algo, no sé, masticar un hielo, usar una chamarra en un día caluroso, y te genera una incomodidad. No siempre es incomodidad, pero te genera como una especie de sensación que tú no puedes controlar. Aquí hay un ejemplo de metonimia. No me sé el significado exacto del término, pero lo define como la metonimia cromática, que es la figura retórica que recurre a relaciones indiciales. Los significados atribuidos al color de un objeto son transferidos a otro objeto según una relación de contigüidad. Es decir, fíjense, los significados atribuidos al color de un objeto son transferidos a otro. Aquí vemos este ejemplo de empaque conceptual, que no hace falta que diga nada más, ni el sabor, ni la marca, ni nada, porque la misma textura y el color lo identificamos como un elemento que conocemos. Únicamente está transferido a otro objeto en otro contexto con otra función, pero le está brindando esas propiedades de identificación a este objeto, ¿no? Entonces vemos claramente, sin que tenga ningún otro tipo de aviso, de texto o de información, que es un envase de jugo de plátano, ¿no? Digo, jamás he tomado jugo de plátano, pero el envase es ingenioso, debo admitirlo. Y vemos aquí como ambos elementos comparten una cierta proximidad indicial que puede tener un origen existencial o causal, es decir, una relación entre una parte y el todo, entre continente y contenido, entre causa y efecto, ¿no? Aquí vemos un uso de muestras de color. Aquí nada más como para identificar que la forma, me parece que aquí era como la forma en la que está cortado el cuadrito y la textura que se puede llegar a percibir en cada uno de ellos por el tipo de corte que tienen las orillas, que sirve para que no se deshilache la tela, nos está infiriendo que se trata de un textil. Por eso ponen aquí el ejemplo de muestras de color en el uso de ropa para niños, por ejemplo. Entonces fíjense cómo es, o sea, no nos están diciendo que esos elementos son tela, pero por el simple hecho de cómo se corta y la foto que tiene aquí al lado, podemos inferir que esos elementos se tratan de una cuestión textil, ¿no? Más ejemplos de uso inicial del color, o sea, cómo el color tiene cierto significado en un contexto. Análisis clínicos colorimétricos, perdón. Dispositivo para detectar glucosa y proteínas en la orina utilizando análisis colorimétrico. Muy similar a una prueba de embarazo, ¿no? La orina activa ciertas sustancias que generan una respuesta, ya sea positiva o negativa, con la información que se quiere obtener. Este es otro sensor colorimétrico que usa tintas químicamente sensibles para detectar compuestos orgánicos volátiles en el aliento exhalado. Aquí hay otro ejemplo. Uso del color indicial, uso indicial del color en la nutrición. Cada color es un indicador de variedad alimenticia. Básicamente te está diciendo que tú tienes que comer los 5 colores y esos colores abarcan, pues el amarillo representa las frutas, bueno, a las frutas que tienen esta coloración, todo lo que tiene beta caroteno, vitamina C. Lo verde representa todo lo que tiene potasio, ácido fólico, vitamina C, vitamina K. El morado son todas las cuestiones que tienen antioxidantes. El rojo que tiene carotenoides.
Ay, perdón. Bostecé. El blanco tiene potasio, magnesio, alicina, perdón, y fibras. Es decir, es una clasificación por color que sin dejar fuera grupos de alimentos específicos, o en este caso solamente frutas y verduras, nos está dando como una información suficiente para decirte que cada grupo de alimentos encasillado en estos colores tiene un equilibrio alimenticio, ¿no? Cada uno de esos colores te aporta nutrientes y vitaminas y proteínas, y bueno, proteínas a lo mejor no, pero elementos que son necesarios para tu dieta balanceada, ¿no? Pues dice aquí una nota: los colores no son los nutritivos por sí mismos, funcionan como indicadores, son signos indiciales, de índice, de los distintos nutrientes. Sabes que todo lo rojo va a contener licopeno, antocianinas, perdón, carotenoides, etcétera, y que todo el amarillo va a tener betacaroteno, vitamina C y así. Aquí hay otra cuestión de semántica del color, del significado que le damos a ese color. Ay, perdón. Como el índice de cambios temporales o del paso del tiempo se ve reflejado en las hojas. Todos sabemos que las hojas verdes, que las hojas en esa época del año, pues es cuando están floreciendo, cuando es primavera, cuando en otoño empiezan a oscurecerse, bueno, a cambiar de tonalidad de verde a amarillo, y como cuando ya llegan a este punto rojizo, naranja, es cuando están en pleno otoño, que está cayendo la hoja, y como ya con el efecto del frío, pues esto se torna como en un color marrón, café, casi oscuro, porque pues ya el frío está acabando con esa última racha como de vegetación, ¿no? Y luego viene aquí otro ejemplo. Este es un cerro de los 7 colores en Jujuy. Estos colores son los diferentes estratos, pero funcionan como signos. Un geólogo podría extraer mucha información a partir de los colores de las capas de rocas sedimentarias. Para nosotros es un atractivo visual, es un fenómeno de la naturaleza, probablemente por el contexto que tenemos, probablemente con los anillos concéntricos de los árboles, o con, no sé, con el hecho de saber que en geografía alguna vez vimos que la Tierra tiene capas y tiene placas tectónicas, y tiene como también esta cuestión de poder saber la edad de las rocas o de la Tierra por sus capas, pues a lo mejor nos puede dar cierto contexto, ¿no? Pero si aquí estamos frente a una imagen indicial, los colores son causados por los mismos materiales y pigmentos representados por medio del color, pero predomina una función informativa. Es decir, alguien que sepa cómo interpretar esos colores en ese contexto, pues va a ver muchísimo más de lo evidente que ve una persona que no tiene esa formación o que no tiene los elementos necesarios para leer esa información. Para esto hay infografías, ¿no? Aquí vemos ya un elemento informativo al respecto que nos dice qué representa cada color. Muy común, es un código de este color. Cada uno de los colores nos dice qué capa es, qué colores tiene, a qué corresponde, qué significan, etc. Aquí vemos otra perspectiva aérea con diferentes grados de color, pero este color, esta gama de colores nos indica alturas, nos indica profundidad, nos indica texturas. Le podemos dar muchísimos significados. Y por el color y el tipo de perspectiva, pudiéramos incluso inferir desde dónde se tomó, qué región del mundo es, no sé, o sea, evidentemente pues no es una zona ártica, tampoco es una zona desértica, entonces eso ya descarta la posibilidad de que sea en ciertas regiones del mundo, y nos acota el universo de exploración o de investigación. Aquí vemos otro ejemplo de Cecilia, cómo la neblina nos va delimitando el campo visual, como mientras más cerca estamos de la composición o del primer plano, vemos mucho más nítido, y si queremos ver más allá, se empieza como a nublar la vista, ¿no? Dice aquí: los objetos vistos a través de un medio translúcido o turbio proveen claves para evaluar la distancia. Esta imagen tiene una noción de profundidad muy buena debido a
cómo se maneja la cecilla y cómo mientras más lejos se vuelve más difuso y mientras más cerca se vuelve más nítido. Aquí hay otro ejemplo de la cecilla como índice de diferenciación de las diferentes fases del agua congelada. Vemos como esta parte del medio es nieve blanda, todavía está como muy matizado, está muy opaco. Acá hay hielo con burbujas, acá se ve translúcido. Aquí el hielo ya no está como tan sólido. Y el hielo sólido acá es compacto, pero es transparente. Aquí puede que sea una parte un poco menos rígida, pero se puede ver a través de él. Como todos estos también representan diferentes tipos de dureza, diferente textura. No es lo mismo si yo paso el dedo por esa superficie, que seguramente va a ser muy pulida, muy lisa, muy prolija. Aquí si yo paso el dedo por esta parte, que se va a ver rugosa, probablemente más suave, quizás un poco más frío que esta parte de acá. Porque se supone que estos elementos de acá, bueno, que toda la orilla de este bloque de hielo, pues está sufriendo ya por un proceso sí, no sé si derretimiento sea la palabra a emplear, pero vamos, está ya expuesta a una temperatura más alta y el proceso de calentamiento, digamos, se va a empezar a notar por los extremos, se va a empezar a derretir por esta orilla. En fin, aquí vemos otro ejemplo, como a nivel macro, los diferentes tonos de blanco, tonalidades de blanco, nos da a entender cómo en la parte mucho más blanca, mucho más pesada visualmente, pues está una calidad de hielo mucho más rígida, mucho más dura, y como mientras más se va oscureciendo, va representando un hielo más débil, más quebradizo, e incluso convertido en agua, ¿no? Dice aquí que estos índices altamente informativos en el Ártico y en la Antártida son los que usualmente se refieren cuando se dice que los esquimales tienen una veintena de palabras para blanco. Lo que hablamos hace un momento de que pues, sí hay diferentes tonos de blanco. No se trata solo de blanco, sino de distintas apariencias blancuzcas que involucran cecillas diferentes, un nivel de transparencia diferente. Por ejemplo, índice en bebidas, leche diluida con agua, leche pura, como cada una tiene diferentes grados de transparencia debido a la densidad del líquido. Otro ejemplo de color es cecilla. Esta manzana completamente brillosa, pulida, se antoja como más crujiente y jugosa. A la otra que se ve opaca, se ve turbia, se ve fea, se ve seca. Y pues eso no te invita como a darle una mordida, ¿cierto? Entonces, la cecilla y el color también son índices alimenticios, como lo veíamos hace un momento también. Este es un caso también muy específico. El color púrpura ilustra el caso de un índice transformado en símbolo. Fíjense muy bien cómo el significado se convierte en símbolo. En la antigüedad, cuando el pigmento púrpura era muy difícil de obtener y muy caro, era el color de la realeza y los nobles. Entonces, antes los artistas no iban a comprar las pinturas a la papelería. Cada artista fabricaba sus propios pigmentos. Entonces por eso era como tan cotizado el arte antes, porque si fulanito había pintado un mural, una obra, un lienzo con un color azul y con un color morado, decían, no manches, ¿cómo lo logró? ¿Cómo logró esa combinación de colores? Y las fórmulas eran robadas y eran muy cotizadas para lograr esas tonalidades. Entonces imagínense, cuando se descubre esto del color púrpura, pues son solamente los senadores, generales y emperadores los que podían usar ese color por la connotación que tenía, que era muy exclusivo y muy caro. Esta conexión prevalece hoy en día. Todavía tiene un significado de magnificencia, de pompa, de dignidad, de nobilidad y de posición elevada. Y pues lo vemos mucho en la cuestión católica, ¿no? En la Iglesia Católica Romana todavía se ve esto y de hecho los cardenales se denominan purpurado. ¿Cómo el color tiene esas
relaciones que son muy comunes en nuestra vida cotidiana y que hasta que no tenemos como este acercamiento a esa significación, podemos comprenderlo un poco mejor. Aquí hay otra regla general. El repertorio de símbolos de una cultura crece a expensas de otros tipos de signos, por ejemplo, signos icónicos e indiciales. Un signo que en cierto contexto comienza a ser usado como icono por una relación de similitud con el objeto que representa o como índice por una conexión física entre el signo y objeto. Esto que con el paso del tiempo y el uso reiterado se convierte en símbolo, porque el hábito hace que se preserve la relación de modo arbitrario, independientemente con la conexión original. Pierde el significado una vez que se democratiza y se hace dominio público el uso de cierto color, pues ya no va a significar nada más la cuestión de nobleza y de exclusividad. Es por eso aquí que dice aquí que cuando cierto contexto, con un signo que en cierto contexto comienza a ser usado como icono, por la semejanza que tenga con el objeto que representa, o como índice por su significado, se convierte en un símbolo. Es decir, el color morado es un símbolo de esa connotación como de nobleza y demás, porque ya no hace falta que se explique, ya es una cuestión como icónica, histórica. Es como lo que veíamos acerca de los indicios, ¿no? O sea, ya es una cuestión que pasó, dejó ese indicio, ese significado o esa significación, y ahora pudiéramos relacionarlo con ello o no, depende del contexto en el que se use. Y bueno, hay índices en ámbitos no humanos. Para los ejemplos anteriores hemos recurrido a semiosis indicial del color y las hacía tal como son interpretadas por los seres humanos, es decir, semiótica de la cultura o antroposemiótica, pero vamos un poco más allá. Pueden los fenómenos semióticos que involucran color y cesía, y en particular los de tipo indicial, estar presente en otros ámbitos o reinos del mundo biológico, tales como en animales o incluso en plantas. Se podría extender estos procesos todavía más allá a otros reinos de la naturaleza, aquellos que usualmente se clasifican como el mundo abiótico o inerte. Vemos un ejemplo, la relación simbiótica entre abejas y flores. Vemos aquí que las abejas buscan polen como alimento y las flores se benefician de la polinización no intencionada que realizan las abejas. Una relación simbiótica es cuando un objeto depende del otro, básicamente, pero llevan una relación ganar-ganar. Tanto a la abeja le sirve el polen como alimento, como a las flores les beneficia la polinización que hace, ¿no? Otro ejemplo que me gusta dar de esto es cuando ubican el rinoceronte africano. Hay un pájaro, no me acuerdo cómo se llama ese pájaro, qué especie es, pero es un pájaro que vive prácticamente en el lomo del rinoceronte y se alimenta de los bichos, las garrapatas que molestan al rinoceronte. Entonces, esa es una de las principales fuentes de alimento de esa ave y le quita esa molestia al rinoceronte y al mismo tiempo el rinoceronte pues se alivia de ese malestar y le da de comer al pajarito ¿no? Entonces ambas partes son simbióticas y pues ganan, ¿no? Vemos aquí como esa simbiosis es también un proceso semiótico y se le define como una interacción estrecha y a menudo a largo plazo entre diferentes especies biológicas, es decir, no tiene precisamente un inicio y un fin, simplemente es una relación a muy largo plazo. Pero fíjense qué curioso. La cuestión de semiótica así la vemos nosotros, los seres humanos, pero la abeja no percibe colores. La abeja ve en blanco y negro, en escalas de grises, por así decirlo. Entonces, como ese significado se lo atribuimos nosotros, pero la abeja lo hace de manera intuitiva, sin una diferenciación tan grande de color. Estudios más específicos nos dicen que la simbiosis como tal involucra comunicación e intercambio de información en forma de una relación indicial. El color sí tiene un significado, porque vemos después en imágenes como esta, no todavía no, creo que es la que sigue, dice aquí que las flores envían señales
visuales a las abejas por medio de reflejar radiación ultravioleta que los humanos no vemos. Entonces, no es tanto que las abejas vean en colores, sino que perciben la radiación ultravioleta, que se ve más o menos así. Esta es la forma en la que las flores, en la que las flores envían señales visuales a las abejas, ¿no? La visión humana percibe un color, aparentemente esta especie de orquídea es como amarilla, y la visión de la abeja detecta dos, que le permiten diferenciar más claramente las partes de la flor y le atraen como un objetivo. Pues también estas señales son un objeto de estudio para la semiótica y para el color. También son una señal cromática, es decir, de color, para el apareamiento en aves. También es una cuestión de supervivencia, engañado con señales cromáticas. La que vemos en la izquierda es una serpiente coral venenosa y la falsa coral, que es inofensiva, pero que imita los colores de esta depredadora para defenderse de sus enemigos, ¿no? Generalmente los colores de los depredadores son amarillos y negros, ¿no? Vemos varios ejemplos de serpientes, arañas, ranas venenosas, las avispas, en fin, varios animales que utilizan ese código de color, que si se fijan, si nos vamos a los ejemplos de las señales, de la señalética, ¿no? El amarillo y el negro, son colores a los que les atribuimos este significado como de precaución, como de peligro, ¿no? Esa coloración en algunos animales también te da ese significado, como de, oye, de cuidado conmigo porque soy peligroso. Entonces vemos aquí como el engaño de los animales es la transmisión de información falsa de un animal a otro, ya sea de la misma especie o de especies diferentes. Es un mecanismo de defensa. Esto no implica automáticamente un acto consciente, pero puede darse de distintos niveles de habilidad cognitiva. Si tú ves una serpiente que tiene esta coloración, a menos de que seas un experto en serpientes, podrías dar diferencia de uno de otro, pero en ambos casos, pues yo saldría corriendo porque pues no sabes cuál es cuál. O sea, ya hay también como una cuestión, pues no sé si como de tradición o de costumbre, pero sabes que una serpiente pues puede ser venenosa. Y también si a lo mejor tienes un poquito más de información acerca del tema, sabes que cierta combinación de colores o de textura o los anillos o las marcas que tenga la serpiente, pues pueden ser una cuestión como para ver si es venenosa o no. Finalmente, pensemos sobre la simbiosis del color y la actividad inicial en lo que se denomina un mundo biótico o inerte. Esto quiere decir pues, cuestiones donde no haya una atmósfera habitable por el ser humano. En primer lugar, aquí el doctor Caivano decía, quiero cuestionar que el mundo abiótico sea completamente inerte. Un planeta que orbita una estrella es realmente un objeto inerte o inanimado. Recordemos que el significado de animado se relaciona con el movimiento. Una estrella, por ejemplo, el Sol, ¿es inanimado? Yo diría que no. Ay, permítanme, te había puesto una alarma a esta hora, porque según yo me iba a dormir un rato y ya no lo hice. Mil disculpas. Entonces, un planeta que orbita una estrella, perdón, eso ya lo leí. Estábamos en el debate de si es inanimado o no el Sol. Yo diría que no, pues es un objeto en constante movimiento con diferentes cambios de temperatura en una transformación constante, en constante movimiento. Dice aquí que hay ciertas fuerzas internas o externas que mueven a esos objetos. Si esas fuerzas, como la gravedad, son internas al planeta, puede llamárselo inanimado. O si la Tierra es inanimada, ¿cómo se pueden explicar los movimientos tectónicos, actividad volcánica, el viento, mareas, etcétera? Aparentemente esos ambientes abióticos, como los planetas o las estrellas, o etcétera, pudieran considerarse como elementos estáticos, ¿no? Aburridos. O sea, contemplamos en nuestro imaginario, contemplamos el sistema solar como un montón de esferas flotando, ¿no? Ahí en el espacio. Pero pues cada una de ellas se mueve a una velocidad increíble, no me sé el dato exactamente, pero cientos o miles de kilómetros por hora, y tiene distintos procesos de transformación, ¿no? Está sufriendo cambios en su composición, en su atmósfera,
etc. Entonces, de hecho, la actividad biológica, la vida como tal, fue posible porque la Tierra, con el sistema solar, brindó elementos necesarios y fue la Tierra la que dio origen a la vida. Y sí, hay una cuestión en la materia de diseño que doy que habla de que precisamente el medio ideal para generar organismos pues sí, vivos son los que tenía la Tierra. Y se refería a los volcanes. Un volcán tiene una actividad de energía, que es como toda esta cuestión de la lava, el calor, el agua. Fíjense, o sea, piénsenlo bien, es un ambiente húmedo, donde hay humedad, hay hongos, hay humedad, hay altas temperaturas, hay diferentes componentes como minerales, como nutrientes, la misma agua. Eh, hay, hay como un cóctel de elementos que son básicos para generar vida. Entonces, los volcanes son como una de las principales teorías de cómo se originó la vida en la Tierra. Entonces, para cerrarlo al tema semiótico, si la vida es un proceso semiótico, la semiosis también debe de estar presente en los elementos que la precedieron y que la hicieron posible. Tuvimos aquí que los materiales inertes, como las rocas, pueden interactuar y producir intercambios físico-químicos entre ellos. Eso se llama bioluminiscencia. Bueno, aquí le llaman fluorescencia mineral. Algunos minerales que reciben radiación en cierto rango de longitud de onda son capaces de absorber temporalmente una pequeña cantidad de luz y liberarla instantes después de en una longitud de onda diferente. No solamente se da en las rocas, sino también se da en algunos organismos de las zonas, ¿cómo se llama? De las zonas más profundas del mar, de los océanos, en donde esos animalitos absorben luz y sus procesos químicos hacen que liberen cierta luminiscencia, ya sea como un mecanismo de defensa, como una cuestión que les permita sobrevivir en ese medio tan hostil. Entonces, por último, este cuadro que vemos reduce o resume a nivel semiótico cómo el color no solamente le concierne los signos que dependen de la cultura, sino que incluye tanto signos cultural como de la naturaleza. Este cuadro resume todo porque nos dice cómo hay fenómenos físicos. Hay una fuente luminosa que emite longitudes de onda que reflejan en un objeto, y aquí nos pone el tema de los nanómetros, ¿no? Para los estímulos de color. Hay una energía, una radiación que nuestro sistema nervioso percibe. Dice aquí fenómenos neurofisiológicos, como la segunda etapa, que le llaman biosemiosis. Pero todo esto, ¿qué? O sea, si no tuviéramos la capacidad de análisis, la fuente luminosa existe, los objetos existen, la energía radiante existe y nuestro sistema nervioso funciona de modo que podamos generar este fenómeno psíquico que le atribuye significados a esos colores. O sea, es un color rojo, es un color brillante y te da información que te brinda lo necesario para que tú tomes la decisión con base en pues en eso, ¿no? Si tú ves que esto está encendido, que es a lo mejor una pila de carbón con fuego, pues ves que es rojo, que es brillante y que no debes tocarlo directamente, ¿no? O que sirve para tal función. Y ahí estaremos ya hablando de símbolo, de índice o de signo. Y bueno, esos son los datos del profesor Caivano. Este, Obviamente ahí no espero que lo entiendan a la primera. Yo sé que algunos conceptos pueden ser un poco confusos, pero lo que me encantó y lo que yo quería que se llevaran de esta presentación pues son los ejemplos, ¿no? Las imágenes, sobre todo el tema de Cecilia. Y bueno, básicamente en este mismo cuadro nos explica toda la radiografía completa. Es un tema que quiero que lo escuchen, creo que he platicado, espero que se los haya hecho un poco entretenido. Este, Hago lo mejor que puedo. Créanme que sí entiendo, me pongo en su lugar y sé que llevar una clase a distancia de este tipo teórica pues no debe ser fácil. Véanlo como algo temporal. Yo se los comenté desde un principio y les agradezco a todas muchísimo su disposición y su buena onda para llevar este periodo de tiempo, al menos en esta modalidad. A mi regreso, pues ya vamos a volver a nuestra dinámica un poco más, pues, normal, por así decirlo. No quiere decir que lo normal sea bueno y lo diferente sea malo,
pero entiendo que no estamos todas acostumbradas a esto. De cualquier modo, bueno, el tema se imparte, se explica, se atienden dudas. Espero que haya resuelto las dudas de todos aquellos que me escribieron con alguna inquietud. Y bueno, a mi regreso vamos a hacer un ejercicio de color de manera individual en el cual apliquemos estos conceptos. Y pues me gustaría que para el jueves que ya nos vemos, no, miento, sí, el próximo jueves, porque el lunes es festivo, es día 18. De hecho, fíjense, el lunes es 18, el domingo yo llego, domingo de la mañana. No, llego a la mañana a Ciudad de México, en la tarde ya estoy aquí, bueno, allá en San Luis. Y el martes debo ir a Querétaro, el miércoles también, entonces voy a pasar una noche en Querétaro. Y el jueves ya estoy de regreso en San Luis, ya listo para nuestra clase. Y ese día me encantaría que pudieran llevar dudas al respecto de esto. Sé que habrá muchas, no nada más de que, oye, no entendí el concepto. Ok, va. Obviamente voy a desambiguar los conceptos, a dejarlos un poco más claros, pero como dudas más allá, ¿no? Como a aplicaciones, dudas un poco más puntuales, más aterrizadas, y les voy a decir qué vamos a hacer, ¿sale? Entonces no es necesario que lleven ningún material ni nada, simplemente pues vean este video. O sea, les encargo mucho que lo revisen, que lo vean un par de veces, que tomen algunas notas, que me digan, oye, sabes que no entendí esto, y pues qué mejor porque tengo el contacto de la persona o sea, quien generó todo este material. Estaría buenísimo si de repente surge ahí una duda, y yo no sé cómo respondérselas, pues comentársela al doctor Caivano y ver cómo nos la resuelve él también, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho el tiempo que le brindan a esta clase. Pues ya se pasaron 4 semanas súper rápido, pues los veo el jueves entonces, ¿sale? Ya no los entretengo más. Muchísimas gracias, que estén muy bien.